Bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Salmo 46. Salmo 46, por favor. Leemos, dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios está en medio de ella, dice el versículo 5, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Verso 8. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Bueno, este es un salmo que nos invita a confiar en Dios, como habíamos mirado hace no mucho tiempo. Nos invita a confiar en Dios en momentos de adversidad, en momentos de tribulación, en momentos de amenazas. Escuchaba cuando oraba Nico y decía, confróntanos con el pecado, y pensaba yo que cuando nosotros desconfiamos de Dios, pecamos, porque no estamos creyendo, pecamos de incredulidad. Y este es un salmo que nos ayuda, que nos invita a confiar en Dios, más aún en momentos de adversidad, de tribulaciones, de amenazas. Este salmo es en el que se inspiró Lutero para el himno Castillo Fuerte, que nosotros conocemos, que cantamos. Se inspiró en este salmo. Y en los momentos de más furiosa oposición, decía un comentario, sentimos nosotros nuestra debilidad, y eso es así. Y cuando eso le ocurría a Lutero, le decía a su amigo, vamos a cantar el Salmo 46. Él le decía, vamos a cantar el Salmo 46. Y él le decía eso porque obviamente no quería desconfiar, él quería enfocarse en la persona de Dios y él quería confiar, quería crecer en confianza. Así que vayamos a la Biblia, al Salmo 46. Porque este es un salmo que habla mucho, mucho de Dios. Si ustedes prestaron atención, dice que Dios es refugio, dice que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Dice que Dios está en medio de la ciudad de Jerusalén. No solamente está, sino que Dios ayuda a la ciudad. Dios con su voz derrite la tierra, dice también. Dios es llamado el Dios de los ejércitos, que está con su pueblo. Dios es baluarte de Jacob. Dios realiza obras impresionantes, asolamientos en la tierra, hace cesar la guerra. Dios, dice al final, será exaltado en la tierra. O sea que si miramos es un salmo que está cautivado por Dios. Por lo tanto es un salmo que nos invita a llenar nuestra mente de Dios, a pensar mucho en Dios, a reflexionar en Dios, y el contexto es adversidad, tribulaciones. Entonces en los momentos de adversidad, de tribulaciones, debemos cautivar nuestra mente de Dios para crecer en confianza en nuestro Dios. Así que podemos concluir diciendo que la confianza del creyente en momentos de tribulaciones y amenaza puede crecer al reflexionar en Dios. ¿Sí? En momentos de tribulaciones y amenaza, nuestra confianza en Dios puede crecer al reflexionar en Dios. Bueno, y ese va a ser nuestra tesis, podemos decir. En momentos de adversidad, los creyentes debemos reflexionar en la persona de Dios para confiar. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar en la mente hoy
y después lo desarrollamos. Pero en momentos de adversidad, los creyentes debemos reflexionar en la persona de Dios para confiar. Y vamos a ver 3 verdades en este salmo, 3 verdades acerca de Dios en la que debemos reflexionar para confiar en momentos de adversidad. 3 verdades acerca de Dios en la que debemos reflexionar para poder confiar en momentos de adversidad. Necesitamos reflexionar en su poder protector en toda tribulación, verso 1 al 3. Necesitamos reflexionar en su presencia protectora en toda amenaza, de 4 al 7. Y necesitamos confiar también en que su paz triunfará ante toda amenaza. Su paz va a triunfar, ¿sí? Solo hay un lugar seguro, según este salmo, para el creyente, y es el Dios Todopoderoso. La cosa es tener confianza, creer que Él es el único lugar. Eso es una realidad, depende de nosotros, si ejercemos fe, si confiamos, si creemos de todo corazón que el Dios Todopoderoso es un refugio y en nuestra conciencia creemos que su presencia está entre nosotros y en nosotros. El Salmo también, si ustedes prestaron atención, contiene una promesa que al final de los tiempos cesarán las guerras, ya no habrá guerra, ya no habrá devastaciones, porque Dios reinará literalmente en la tierra, reinará, ¿sí? Vimos hace no mucho, Él reina, siempre está reinando, pero llegará el momento en que Él reinará en la tierra y habrá paz, ¿sí? Él triunfará y tendremos paz. También es un mensaje de advertencia para el mundo, ¿sí? Porque Él va a hacer la paz, Él va a acabar con los opositores, con los enemigos. Entonces, es un mensaje de advertencia para el mundo también, que escucha y que sabe que tarde o temprano se enfrentará a Dios, y si son enemigos de Dios, serán destruidos. Entonces, antes que llegue ese momento, hay tiempo de arrepentirse y de confiar en Dios, ¿sí? Que puedan entender los enemigos de Dios que no van a encontrar seguridad en ningún lugar que no sea Dios. Solo en Dios se puede encontrar una paz que supera todo entendimiento. Solo los creyentes la podemos experimentar. Y hay que venir a Cristo, ¿sí? Hay que venir a Dios por medio de Cristo, de su Hijo, que también es Dios. Bueno, este salmo, cuando lo leímos, si ustedes prestaron atención, tiene dos estribillos, son similares, el verso 7 y el verso 11, que marcan así el final de 2 secciones, de 2 porciones. La primera describe el peligro en el que se encuentra Jerusalén, ¿sí? Obviamente tiene que ver con Jerusalén, lo aplicamos a nuestras vidas también, lo vamos a ir aplicando. Tiene que ver con el peligro, decía, pero en el medio de ese peligro está Dios que los ayuda. Y la segunda sección también tiene que ver con el peligro, pero con el peligro que finalizará. Dios derrotará a todos sus enemigos. Y mientras nosotros aguardamos ese tiempo en el que la paz sea universal y sea mundial, hoy en medio de un mundo caótico, nosotros, los creyentes, podemos tener paz. Aunque afuera no haya paz, podemos nosotros gozar de paz mientras esperamos la paz mundial. Eso será cuando Cristo venga por segunda vez. La división natural del Salmo la encontramos en esos Selah que leía Sergio. También están acá. Él lo leía en el Salmo 62. También lo tenemos acá al final del verso 3, al final del verso 7 y al final del verso 11. Y esas son las divisiones del bosquejo. Aparentemente ese Selah se cree que era donde se paraba y se reflexionaba sobre lo que se había dicho. Era un momento esto se cantaba, se llegaba ahí al versículo 3 y se pensaba y se meditaba en esas verdades que hablan de Dios. Bueno, en cuanto a la ocasión, en cuanto al contexto, no sabemos exactamente cuál es el momento histórico en el que aconteció esto que nos narra el Salmo 46, pero aparentemente por lo que leemos hay un asedio, hay un ataque militar a Jerusalén, eso lo podemos ver, no sabemos exactamente a cuál se refiere, pero Jerusalén está siendo amenazada, eso es lo que podemos percibir.
al punto que se describe como que parece que todo el mundo se viene abajo, si prestaron atención. Así se sintieron, así se sintieron ellos, como que todo se derrumbaba, pero ahí estaba Dios para ayudarles. Algunos comentaristas dicen que probablemente esto ocurrió, puede ser, no hay certeza, pero nos puede servir a modo de ilustración el tiempo en el que Ezequías estaba afuera de los muros, estaba Asiria, y Ezequías, juntamente con Isaías, confiaron en Dios. Isaías ayudó a que se confíe en Dios, el rey Ezequías confió en Dios, y Dios destruyó a Asiria, que ya había llevado en el año 722 el reino del norte en cautiverio, y ya estaban rodeando la ciudad de Jerusalén, pero el Señor, un ángel, mató en una sola noche 185.000 asirios. El Señor los cuidó. No sabemos si exactamente es esto, pero nos puede servir, encajaría bien y nos puede servir a modo de ilustración. Bueno, en momentos de adversidad, dijimos, los creyentes debemos reflexionar en la persona de Dios para crecer en confianza. La primera verdad que vamos a estar meditando ahí en el versículo 1 al 3 es que en su poder, debemos reflexionar en su poder protector ante toda o en toda tribulación. Noten que comienza al inicio del Salmo 46, es decir, antes del versículo 1, dice: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot. ¿Sí? Alamot. Por esa palabra que significa o que se relaciona con niñas o muchachas, se cree que era un salmo, ¿sí? Una canción que se cantaba y que la tenían que cantar las mujeres. ¿Sí? Voces femeninas. Y un comentarista dice, esto conjetura nada más, lo comparto, un coro de doncellas como si se eligiera para comprobar que las más débiles podrían ese día cantar sin miedo y reorientar a todo el pueblo. ¿Sí? Imagínense, las más débiles, ¿sí? no inferiores, más débiles, cantando y reorientando a todos. Vamos a confiar en el Señor. Puede ser, no sabemos. Pero comienza el versículo 1 diciendo Dios, es decir, el Dios fuerte, ¿sí? Esa es la palabra que aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, el Dios fuerte. Es nuestro refugio, comienza diciendo de entrada, es nuestro refugio. Esa palabra refugio se utiliza para cualquier refugio que puede usarse para protegerse de una lluvia, de una guerra, podría ser. Por ejemplo, en Isaías 4:6 dice: será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. O sea, para poder cubrirse de algún peligro también, y por extensión obviamente un albergue. Y acá se está usando de manera figurativa para hablar de Dios. Dios es un refugio a donde en momentos de adversidad podemos ir nosotros. Podemos ir, y eso tenemos que tener en mente. Cuando viene la adversidad, ¿a dónde vamos a ir? En momentos de adversidad, generalmente esa adversidad comienza a gobernar nuestra mente. Bueno, este salmo nos dice que lo que gobierne tu mente sea pensar en Dios, pensar en que Él es un refugio. Eso es lo que nos dice. Proverbio 18:10 dice: el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. A Dios hay que correr. ¿Vieron? Bueno, nosotros no tenemos, pero sabemos que en lugares como en Estados Unidos, cuando vienen, hay lugares de huracanes y que pasan cosas climáticas, ellos tienen un subsuelo donde saben que automáticamente tienen que ir hacia ese lugar. Bueno, nosotros tenemos no un subsuelo, tenemos a Dios, el Rey del universo, lo tenemos para ir, ¿sí? Dice el Salmo 7:1, oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Esa debe ser nuestra realidad, nuestra oración. En ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Líbrame, Señor. Entonces nos protege, el Señor nos protege, nuestro refugio. Pero también tenemos que entender que
a veces, yo pensaba en algunos ejemplos de la Biblia, siempre protege al creyente y siempre nosotros tenemos que confiar en que nos va a proteger. Pero Dios decide hasta dónde deja que llegue ese peligro. Y a veces nos permite pasar por en medio del peligro y nos libra del peligro. Y a veces hasta con la muerte, pero el Señor está ahí. ¿Sí? Como cuando Esteban murió, lo estaba protegiendo. El Señor era el refugio de Esteban y murió ahí, en el medio de, siendo apedreado. Murió. De la misma manera, cuando contaba acerca de Asiria, no llegó a entrar a la ciudad, murieron del otro lado, qué alivio habrá sido. Pero también fue el refugio de los amigos de Daniel, que tuvieron que entrar al horno de fuego. También fue el refugio de Daniel, que tuvo que entrar al foso de los leones, y el Señor los cuidó. Él fue el refugio de ellos. Y no solo el refugio, sino también, dice ahí, y fortaleza. Es mi refugio, lugar para estar refugiado, un lugar donde Él me va a cuidar, pero también Él es mi fortaleza. Y la idea de esta palabra es que no solo Dios es la fortaleza, sino que Él me fortalece a mí con su fuerza para que yo pueda enfrentar esa adversidad. Eso es lo que significa. Dios es la fuerza del creyente. Dios capacita al creyente para enfrentar sin temor la amenaza. ¿O cómo hicieron nuestros hermanos que murieron siendo comidos por leones o prendidos fuego o crucificados? ¿Cómo hicieron? El Señor fue su refugio y su fortaleza. Él los fortaleció en ese momento. Tenemos que entender esto, que eso nosotros tenemos eso a nuestro favor. Pablo dice ya en el Nuevo Testamento que él hacía el ministerio según su potencia, que actúa poderosamente en mí. Él me fortalece. Estaba hablando para hacer el ministerio. Ese mismo poder está a nuestro favor en momentos de adversidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo, estando en prisión. Él es el que me fortalece. Pablo decía también en el 2 Corintios 12, cuando oró 3 veces, ¿se acuerdan? Y él dijo, y el aguijón no le fue quitado. Entonces me gozaré en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte, porque lo fortalecía el Señor en la adversidad. Bueno, y así podemos ir versículo tras versículo. Mientras la primera palabra tiene que ver con un lugar de seguridad, la segunda palabra tiene que ver con el recurso de fortaleza. O sea, tenemos las dos cosas. No un lugar solo para estar ahí como refugiado, sino para ir a refugiarnos y ser fortalecidos en el Señor y entonces no tener miedo a lo que va a venir. Y lo que va a venir en este contexto aparentemente es un ejército, pero nosotros podemos aplicarlo a toda tribulación, como va a decir después, a toda clase de tribulación que probablemente pasemos, estemos pasando o vamos a pasar. Yo pensaba, pérdida de trabajo, pérdida de algún ser querido, algún pecado que lastime a la familia. Ojalá que nunca pase, pero no estamos vacunados, algún adulterio, algo triste, un hijo rebelde, cosas que son muy, muy, muy dolorosas. El Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestra fortaleza, Él nos fortalece. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 4:29 cuando le dicen a los apóstoles no prediquen más el Evangelio y los amenazaron? Y ellos fueron al refugio, al Señor, en oración. Y le dijeron al Señor que fortalece, que no es solo refugio, sino que fortalece, danos de nuevo para que sigamos predicando el Evangelio a pesar de las amenazas. El Señor les concedió porque es una promesa. Ellos no se quedaron muertos de miedo. Ellos vieron que estaba la amenaza y reflexionaron en el Señor. Y entonces se enfrentaron sin temor la adversidad. Y dice también ahí que es nuestro pronto auxilio. Pero antes de observar una meditación más. Si nosotros no vamos a Él, primero no vamos a estar seguros. Y en segundo lugar, no vamos a tener la fortaleza para enfrentar la adversidad. Salimos perdiendo nosotros. Y vamos a tener temor a la adversidad. Vamos a tener temor al hombre. Como tenemos que tener temor de Dios. ¿Se acuerdan Números capítulo 13?
cuando comienza a fracasar el pueblo de Israel, estaba prometida la tierra, era una realidad, van a ir, pero fueron a inspeccionar cómo era, no para ver si entraban o no, a ver cómo era la tierra a la que iban a entrar, porque Dios había dicho que iban a entrar. Y volvieron estos 12 espías, y 10 de ellos se enfocaron en el hombre, en la ciudad amurallada, en los gigantes, y en eso se quedaron pensando y se atemorizaron. Pero hubo 2, Caleb y Josué, que dijeron, sí, todo eso es verdad, pero ellos reflexionaron en Dios, en la promesa de Dios, y dijeron, vamos a entrar. Todo lo que te dice es verdad, pero vamos a entrar, dejen de desanimar al pueblo. Si nosotros no corremos a refugiarnos en Dios, no vamos a estar seguros, no vamos a ser fortalecidos y vamos a tener temor del hombre y vamos a pecar, lamentablemente. Dios es nuestro pronto auxilio, dice. La idea es que nuestro ayudante, nuestro asistente, alguien que socorre, alguien que asiste con lo que necesitamos. Nuestro pronto auxilio, una ayuda muy presente en el problema, esa es la idea. Eso es lo que significa, una ayuda muy presente en el problema, que está siempre, continuamente, está ahí para nosotros, en nosotros. Tenemos que confiar. El Rey del universo viviendo en nosotros, diciéndonos que Él es el refugio, la fortaleza, el pronto auxilio, que está ahí, no está lejos. Tengo que ir a buscar a alguien que me ayude y tengo que tomarme un colectivo. Pronto auxilio, está ahí a la mano, vive en mí. Eso es lo que significa. La idea es, pronto auxilio es que todo es todo suficiente, es todo lo que necesitamos. Dios está listo, deseoso de ayudar. Está pasando por una prueba, por una adversidad. Dios está listo, pronto para ayudarte, para socorrerte. Eso es lo que la Biblia dice, no lo estoy inventando, lo estamos viendo acá. Dice el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Cerca está de todos los que le invocan. De todos los que le invocan de verdad. Confianza. Salmo 34, 7, el ángel del Señor, ese es el mismo Señor, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Hay que confiar. Jonás estaba en el fondo de un pez y desde allí se humilló y clamó a Dios y Dios lo escuchó. ¿Sí? Israel clamó a Dios desde Egipto y Dios lo escuchó. Él nos va a escuchar. Deuteronomio 4:7, porque ¿qué nación, esto es para razonar, qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Una pregunta retórica. ¿Hay alguna nación que tenga un Dios, con minúscula, que esté tan cerca de ella con la potencia que tiene Dios? Con la fortaleza que tiene Dios, tan cerca para ayudar, pronto, listo, para ayudar cuando ni bien le invocamos. Bueno, tenemos que reflexionar en estas verdades y confiar y crecer en confianza y apropiarnos de estas verdades. Dice ahí que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La idea de tribulación, esta palabra tiene que ver con confinamiento, con situación estrecha, con estar apretado. Como que estamos apretados, como para ilustrar, estamos apretados y no podemos movernos para ningún lado. La situación nos apremia, estamos apretados, desesperados. Y en medio de una situación así, bien difícil, contra la espada y la pared. La primera vez que se usó esta palabra se usó en Génesis 42, 21 y dice esto. Creo que nos va a ilustrar. Está hablando de José, de cómo se sentía José cuando los hermanos razonaban, cuando lo agarraron a José, imagínense, y lo querían vender. Imagínense José, pobrecito, el menor, sufriendo. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, razonaban ellos. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Estaba atrapado, estaba contra la espada y la pared, 10 contra él o 11 contra él. ¿Qué iba a hacer? Bueno, así muchas veces nos sentimos nosotros. Y dice que en medio de situaciones así, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza,
nuestro pronto auxilio. ¿Sí? En problemas, en pena, en calamidad, en angustia, en circunstancias desfavorables, continuamente. Esta palabra se puede usar para una agitación interna como la que recién vimos, para una angustia por un ejército que está afuera asediando la ciudad. Eso lo podemos ver en este pasaje y también en Jeremías, en tiempos donde lo único que te queda es apelar al único que te puede ayudar, y ese es Dios. Entonces pregunto yo, ¿en quién confías? ¿En quién confías en los momentos de tribulación, de adversidad? ¿Sí? Bueno, y ante la reflexión de este Dios, la resolución es lo que dice el versículo 2. Si Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entonces ¿qué? No temeremos, no vamos a tener miedo, no vamos a estar atemorizados, esa es la idea. No vamos a sentir angustia, una angustia profunda, no vamos a sentirnos así. Porque vamos a estar enfocados en Dios. Vamos a recurrir a Dios y Él nos va a fortalecer en esos momentos. Ahora, bueno, ¿por qué no vamos a temer? Porque estamos reflexionando en Dios. Esa es la aplicación. No temeremos, ¿por qué? Porque sabemos quién es Dios. Porque estamos pensando y reflexionando y haciendo nuestra esa promesa. Es para mí. Yo lo estoy experimentando, por eso yo no voy a temer. Que venga lo que venga, esa es la idea. Entonces esto llega a ser una afirmación de confianza, por un lado, pero a su vez también es una exhortación a confiar. Porque nos está exhortando por un lado, porque nos examinamos y sabemos que muchas veces no es esta nuestra reflexión, no es esta nuestra... no meditamos de esta manera, no concluimos de esta manera. Entonces, por un lado es una exhortación, pero por otro lado es una afirmación de confianza, que el Señor nos ayude a que sea una afirmación de confianza y podamos decir que venga lo que venga, Dios es soberano, Dios sabe, no temeremos, porque venga lo que venga, sabemos lo que tenemos que hacer. Este salmo nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Así que ninguna tribulación que llega a tu vida es producto de la casualidad. Y Dios que es, toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? Toda palabra es inspirada por Dios. Ese Dios es soberano, no va a llegar ninguna situación que Él no permita. Lo que llega, Él lo permitió, Él es soberano. Él es soberano. Él no es, ay, se me escapó esto, me salió mal. Él es soberano. Él usa todo. Pero Él mismo no quiere que temamos, porque Él, su palabra nos dice, no temeremos. Él está diciendo, van a venir situaciones adversas, pero piensen en mi persona. Y de esa manera no van a temer. Yo no quiero que teman a las amenazas, quiero que me teman a mí. Dios nos está diciendo y nos está enseñando esto. Luego de decirlo, de llegar a esa conclusión, el salmista comienza a describir como una catástrofe natural. Observa en verso 2 y verso 3. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Bueno, aunque pase todo eso, ¿sí? Parece la descripción aquí de un desastre nacional, eso parece describir. Sin embargo, Dios es mayor que toda la fuerza natural. Él es el creador de la naturaleza. Dios es mayor. Por tanto, los creyentes tenemos razones para confiar en Dios. Muchas razones para confiar en Dios. Él es el que controla todo. No vamos a temer a nada que venga con violencia. En este caso parece hablar de naturaleza, pero vamos a ver ahora en un momento. Está hablando de manera metafórica. Pero este mismo Dios que dice no teman, este mismo Dios que está hablando acá por medio del salmista,
creo yo de manera metafórica, es el mismo Dios que estuvo en la barca y dijo a la tormenta, calla, cese. ¿Y qué pasó? Y cesó. Él es mayor que cualquier tormenta. Bueno, yo les decía que aparentemente está hablando acá de manera metafórica, describiendo ejércitos que están asediando. Si nosotros seguimos leyendo el Salmo, ya lo leímos, pero si prestaron atención, después va a seguir hablando de ejércitos. Va a seguir hablando de que Él rompe arcos y todo el contexto parece guerra o ejércitos. Y bueno, aparentemente acá en los versículos que estamos viendo 2 y 3, de manera metafórica, está hablando no de la naturaleza en sí, sino usa la naturaleza para describir ejércitos violentos, con mucho deseo de hacer daño alrededor de la ciudad de Jerusalén. Bueno, en Isaías 8:7 dice, por tanto, he aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, y después aclara, es decir, al rey de Asiria. ¿Ve? De manera metafórica está diciendo va a traer aguas impetuosas y abundantes del Éufrates como la naturaleza violenta, pero después dice, es decir, el rey de Asiria, con toda su gloria, él que va a venir y va a destruir el reino del norte. Bueno, nosotros no estamos ante un ejército que está alrededor nuestro, pero como dijimos, no sé, pensá en alguna adversidad, en alguna prueba, en alguna tribulación que tal vez estás pasando. Para pensar y para reflexionar y aplicar esto a tu vida. Y pregúntate, ¿en qué confías cuando vienen esas situaciones? O preguntémonos, ¿en qué confiaremos? ¿En qué confiaremos cuando vengan esas situaciones? Tendemos a confiar en muchas cosas. Y podemos hacer una lista de todas las cosas en las que podemos confiar. Y tal vez no cosas malas. Perdemos el trabajo y queremos confiar en alguien que nos pueda suplir un trabajo. Personas humanas, fábricas, que nos supla ese trabajo. O enfermedad y enseguida lo primero que vamos es quién puede suplirnos y darnos salud. Pero dejamos de lado a Dios. Y pensamos en un montón de cosas y la lista puede avanzar, pero todo lo que pongamos en la lista va a ser movible. No va a ser estable. Nada va a ser estable. Solamente Dios es estable, solamente Dios es inmutable, solamente Dios es firme y es a Él a quien tenemos que ir. Está enseñando este salmo. En momentos de adversidad, entonces, estamos diciendo, los creyentes debemos reflexionar en la persona de Dios para crecer en confianza. Estamos viendo 3 verdades que nos ayudan a reflexionar y confiar en momentos de adversidad. La primera es, dijimos, en su poder protector en toda tribulación. Su poder protector, verso 1 al 3, en toda tribulación, Él es el refugio y la fortaleza. En segundo lugar, debemos reflexionar en su presencia protectora en toda amenaza. No solo su poder, también su presencia protectora en toda amenaza. Dice verso 4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Está haciendo referencia a la ciudad, a Jerusalén. Recuerden, el contexto es asedio, ejércitos alrededor de los muros. En el mundo antiguo, las ciudades cuando se armaban cerca de ríos, porque tenían que tener abastecimiento de agua. Y cuando los enemigos asediaban la ciudad, ¿qué hacían primero? Ante todo, cortaban el circuito del agua y esperaban tranquilo afuera, que no tengan agua adentro, esperaban tranquilos, se van a morir de sed, no van a tener alimento y van a tener que salir y ahí van a salir débiles y esto es nuestro. Bueno, algunos intérpretes pensando, como les dije al principio, en que esto ocurrió en tiempos de Ezequías. Ezequías hizo un acueducto en aquel tiempo, donde le leo la nota de la Biblia MacArthur, es más fácil. Dice, hizo un túnel de 520 metros de longitud excavado a través de roca sólida, por debajo de Jerusalén, que desviaba aguas desde el manantial de Gihón, ese era un manantial de Gihón que estaba afuera de Jerusalén,
hacia el sur de Jerusalén y adentro del estanque de Siloé, dentro de la ciudad, para proporcionar agua en tiempos de asedio. Desde afuera hicieron un acueducto que iba por debajo y lo llevaban adentro de la ciudad. Y el enemigo venía y esperaba que se les termine el agua y nunca se les terminó, porque no sabían de lo que habían hecho. Si después ponen en internet, está. Y van caminando y el tamaño es entre una persona caminando. Impresionante lo que hicieron. Puede ser, cuando habla acerca del río, algunos dicen que está hablando de eso que ocurrió en aquel tiempo. El punto es que Dios los protegió en tiempo de amenaza. Dios los protegió, ¿sí? Y teniendo en cuenta con lo anterior, Él es el refugio y Él es el que da la fortaleza. Él les dio la fortaleza para hacer lo que hicieron. Puede ser. Pero como viene hablando de manera metafórica y nosotros dijimos eso, creemos que sigue hablando también de manera metafórica y que ese río obviamente nos está mostrando que es la provisión de Dios, ¿no? La provisión de Dios en todo sentido, para cuidar, para proteger a la ciudad. Es un río que está constantemente y es un río que alegra al pueblo. Cuando habla de la ciudad, no está hablando de la ciudad, de los muros, está hablando de las personas, de los creyentes. Hay un río que está constantemente ahí y ese río alegra a la ciudad. O sea, en tiempos difíciles, la presencia de Dios, si te reflexionas en Dios, Dios va a alegrarte. Eso es sobrenatural. Pablo estaba preso y Pablo dice en Filipenses, regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. Pablo, estás preso, no sabes si vas a salir con vida, porque me estoy enfocando en el Señor, no en la amenaza. Entonces no tengo miedo, por vida o por muerte. ¿Se acuerdan Filipenses? Quiero glorificar al Señor. Pensar en el Señor te llena de gozo, te llena de gozo. Saber que Él está con vos, su presencia te alegra. Dice que alegra la ciudad, porque el Señor, dice ahí en el versículo 4, habla de las moradas santas del Altísimo. Él moraba ahí entre ellos. Pero pensemos en nosotros. Nosotros no tenemos un templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo. Él mora en nosotros. Adentro nuestro mora Él. Y entender eso y aferrarme a eso. Y yo soy templo del Espíritu Santo. Me compró por precio. Entonces yo tengo que glorificar a Dios. Cristo en vosotros es la esperanza de vida. Dice Colosenses 1:27. Él vive en mí. Cuando yo me aferro a estas promesas y las creo de todo corazón y que Él está conmigo, el fruto del Espíritu se comienza a evidenciar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, gozo. ¿Pero cómo puede ser que tenga gozo este hermano? Con tu vida parece que se cae a pedazos. Perdiste el trabajo, esto, lo otro, aquello, lo otro, y tiene gozo. Bueno, probablemente está pensando en el Señor, está reflexionando en Dios, en la presencia de Dios. Y eso lo llena de gozo. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Verso 5. Dios está en medio de ella, de la ciudad. Porque Dios está en medio de ella, entonces no va a ser sacudida. Dios ayudará a la ciudad al romper el alba. Obviamente la fuente o ese río que cruzaba por sí solo no iba a ayudar, sino lo que va a ayudar es la presencia de Dios en medio de ellos. Y el efecto de su presencia, como leímos, es que no será sacudida. Esa palabra que habla ahí de no será sacudida es la misma del verso 2, donde dice que los montes se deslizarán al fondo del mar. No, la ciudad no va a ser sacudida. O sea, los montes se pueden deslizar al fondo del mar, pero el pueblo de Dios que confía en Dios no va a ser sacudido jamás. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Hay que confiar en Dios, en el Dios fuerte. El mundo entero puede temblar, pero su pueblo debe recordar que su presencia está entre su pueblo y en su pueblo. Y dice el versículo 5, Dios le ayudará a romper el alba. Si había un momento en que los enemigos buscaban para atacar, era al amanecer. El momento de más fragilidad del pueblo, tal vez. En ese momento ellos elegían para atacar. Tranquilo, que va a haber amanecer. Porque Dios va a hacer que haya, que
que venga el amanecer, porque el Señor les va a cuidar. Dios les ayudará, dice acá. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Promesas para nosotros. Aplica a nosotros. Es para Israel. Aplica a nosotros. Estarás firme, yo te voy a sostener, yo te voy a fortalecer. Pregunta, ¿dónde está tu esperanza en los momentos difíciles? Ayer en la reunión de matrimonio hablábamos y decíamos en un momento que está la teología, por un lado, la teoría que todos la conocemos, y yo sé que lo que estoy diciendo ustedes dicen, sí, es verdad, pero después hablábamos de la práctica. ¿Sí? Yo le digo, ¿creemos todo lo que estamos diciendo? Sí, lo creemos. Pero cuando viene la adversidad, ¿dónde pones tu esperanza? ¿Hay gozo en tu vida o se te acaba el mundo, se te derrumba todo? Dice el verso 6, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Describe enemigos poderosos acá en el versículo 6. Poderosos, otra vez, de manera metafórica. Bramaron, ¿ves? Pero dice las naciones acá. Se tambalearon los reinos, pero hay alguien que con su voz es mucho más poderoso que las naciones, y es Dios. Y cuando Dios da su voz, dice la tierra se derritió. La tierra se derritió. Similar a cuando Jesús dijo, cesa a la tormenta. Ahí estaban las naciones entonces alrededor, como lobos rapaces, queriendo destruir. Podemos pensar en Job, cuando tuvo esa prueba. ¿Quién estaba detrás? Si bien esa prueba viene de Dios, porque Dios es soberano, ¿quién quería tomar ventaja de esa prueba para que el nombre de Dios sea deshonrado? Satanás. Quería sacar la mirada de Job de Dios, quería que Job se debilite, quería que Job blasfeme contra Dios. Bueno, lo mismo quiere él con nosotros, el enemigo, que nos desenfoquemos, que no pensemos en Dios. ¿Sí? Podemos pensar ante los momentos difíciles, adversidad, al enemigo como león rugiente, buscar devorar nuestras vidas, buscar que blasfememos contra el nombre de Dios, que no confiemos en Dios. Bueno, las grandes naciones enemigas, vemos acá como un mar que ruge, se enfurecen. Nosotros podemos pensar en momentos difíciles al enemigo ahí diciendo, va a flaquear, no va a confiar en Dios, se va a deslizar. Pero acá dice que Dios da su voz y la tierra se derrite. Hay alguien que es más poderoso que las circunstancias, que cualquier circunstancia que puede pasar. Y no habla de la voz en el sentido de su palabra o su voz que va a salir del cielo. Está hablando de manera metafórica, está hablando de la voz providencial de Dios. De Dios diciendo cuando Él quiere que todo se frene. Él es el que dice, listo. Asiria llegó hasta un momento que estuvo alrededor de Jerusalén y en un momento dijo, listo. No se escuchó ninguna voz, pero Dios dijo, listo. Y ya fue a Asiria. Él da su voz y la tierra se derritió. Él es el mismo que dijo, sea la luz, y fue la luz. Es el mismo que dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él es el mismo que le dijo al mar que se abra y pasó el pueblo de Israel, y es el mismo que dio su voz y dijo, listo con Egipto, y los carros de Faraón terminaron ahogándose. Es el mismo que va a decir en un momento, si leemos verso 8, 9 en adelante, que va a decir, listo, ya no más guerra, listo con las guerras. Entonces, cuando estamos rodeados de naciones, a modo de aplicación, de problemas, de circunstancias que puedan venir contra nosotros, tenemos que pensar en que Dios, de manera providencial, Él está obrando ahí. Y que no va a pasar ni más ni menos que lo que Él quiere y permita. Sin divorciar de todas las otras verdades, que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, que Él está
con nosotros, en nosotros, que su poder está con nosotros, que su presencia está en nosotros. Tenemos que pensar en estas verdades. Y entonces termina el versículo 7 como recordándonos lo que ya dijo en el versículo 1. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Está repitiendo lo mismo y así termina, es como el estribillo. Está con nosotros, ¿ven? Presente. Está con nosotros continuamente. O sea, el Dios que creó, como vemos en el Salmo 93, que creó el universo, que está en el trono, el Dios trascendente, está con nosotros, entre nosotros. Y Él es nuestro baluarte, nuestro protector. La idea de que Él es nuestro baluarte es como que me imaginaba yo. ¿Vieron cuando alguna vez tal vez lo hicieron o te lo hicieron? Si te acordás cuando eras chico. Que viene un perro malo, enojado y vas a tu papá y tu papá te alza y el perro no alcanza porque tu papá te pone alto. ¿O lo hiciste vos con tu hijo? La idea es que Él es nuestro baluarte. Él nos pone en un lugar alto. Él nos levanta para que el peligro, otra vez, no digo que no nos va a llegar, nos va a llegar lo que Él quiera y permita, pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y si permite que alguna mordedura, Él está ahí para consolarnos y curarnos. Y si necesitamos alguna mordedura es porque Él sabe que la necesitamos. Pero Él está ahí con nosotros. Solo Él es mi roca y mi salvación, el Salmo 62:2. Mi baluarte, nunca seré sacudido, nunca seré sacudido. Tenemos que confiar. ¿Sí? Tenemos que confiar. La única fuente segura para el pueblo de Dios es Dios. Es Dios. ¿Sí? Y el mayor peligro que nos puede llegar a nosotros los creyentes no nos va a llegar nunca más, que es la ira del Padre, la ira de Dios. No va a llegar. Si sos un creyente, no va a llegar, porque nos refugiamos en Cristo. Corrimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Cristo, cuando fue a la cruz, Él recibió el peor peligro con el que vivimos, en mi caso 19 años. La Biblia dice que el que no cree, la ira de Dios está sobre él. 19 años, la ira de Dios estaba sobre mí. Si yo moría antes de los 19 años, esa ira me llevaba al mismísimo infierno. Y estaría ahora soportando, sufriendo el castigo justo en el infierno. Pero cuando entendí que Cristo, que es Dios, el Rey del universo, se hizo hombre, y Él vino para ir a esa cruz como un sustituto, para morir por mis pecados, y que para que eso sea mío, porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día, para que eso sea mío, esa justicia que Él consiguió sea mía, me dijeron, tenés que arrepentirte y creer, arrepentirte de tu pecado que ofende a Dios, y cree que Jesús lo hizo por vos. Yo me refugié en Él. Yo me refugié en Él. Y hoy puedo disfrutar de todo esto. ¿Sí? Puedo disfrutar de todo esto. Si todavía no viniste a Cristo, Él no es ese paraguas que te cubre de la ira de Dios. Estás fuera del paraguas. Estás caminando y la ira de Dios está sobre vos. Y ese es el mayor peligro, más peligroso que perder un trabajo, que perder un ser querido, es estar afuera de Cristo. Necesitas venir en arrepentimiento y fe a Cristo para que Él te salve. Y si venís a Él en arrepentimiento y fe, dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. 3 verdades estamos observando, en las cuales debemos reflexionar para confiar en momentos de adversidad. En primer lugar, tenemos que reflexionar en su poder protector en toda tribulación. En segundo lugar, en su presencia protectora en toda amenaza. Y en tercer lugar, tenemos que reflexionar en que su paz triunfará ante toda amenaza. Ante toda amenaza va a triunfar su paz. Fíjense, el salmista ahí en el versículo 8 llama a observar la victoria. Venid, contemplad las obras del Señor, dice, que ha hecho asolamientos en la tierra. Acuérdense el contexto. Asedio a Jerusalén.
Y está llamando a venir y contemplar las obras del Señor. Y ahora después del versículo 9 va a explicar cuáles son esas obras. Que en un sentido ya las hizo, porque ya venció a las naciones. Y en otro sentido lo va a hacer en el futuro. Va a vencer a todos los enemigos. Pero cuando dice venid, contemplar las obras del Señor, hay un doble llamado acá. Hay un doble llamado. Por un lado se puede estar dirigiendo a los malvados, a los enemigos de Israel, del pueblo de Dios, a los que odian a Dios. Dejen de hacer lo que están haciendo. Vengan, contemplen las obras del Señor. Yo soy el Señor. Yo soy Dios. Dejen de ser mi enemigo. Arrepiéntanse y crean. Pero por otro lado también es un llamado a los justos, que siempre necesitamos reenfocarnos y pensar otra vez en Dios para no temer a la adversidad. Contemplar las obras del Señor, las obras salvíficas del Señor. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Lo que siempre le decía Dios a Moisés, que los padres le enseñen a los hijos. Acuérdate cuando te saqué, y tenían que pensar y reflexionar una y otra vez en lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque cuando reflexionás en lo que Dios hizo, en el poder de Dios, te da confianza. El Señor dice, contemplad las obras del Señor, miren las obras del Señor, recordad las victorias del Señor. Pensemos en nosotros, recordad las victorias del Señor en tu vida. Ayer hablaba con un hermano. Después de la reunión de matrimonio, después que tuvimos reunido en grupo, me decía, yo me identifico y me da vergüenza, porque yo no era, como dice Marcos 10:45, yo pensaba que mi esposa me tenía que servir a mí, yo no era un siervo, pero hoy pienso diferente. Eso es la santificación, esa es la victoria contra la carne. Ese es el obrar de Dios. Y ese es un solo ejemplo de muchísimas cosas que Dios hace en nuestra vida y en la vida de nuestra esposa, en la vida de nuestros hijos, pero a veces no las vemos, no las contemplamos y estamos amargados por cosas externas y no vemos el obrar de Dios, la mano invisible de Dios, lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Y nos perdemos de ver y de contemplar. Dios está obrando. De múltiples maneras Dios está obrando. Vení, ve, contemplá, el que comenzó una obra en vos la está perfeccionando. Él no para de obrar. Él está formando a Cristo en tu vida y en la vida de otros. Observalo, velo. En medio de una lucha contra sangre, que no es contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios, Dios está obrando por medio de su palabra. Verso 8 dice al final que ha hecho asolamientos en la tierra. Verso 9. ¿Cuáles son esas obras que Dios ha hecho? Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Esas son las obras que Dios hace. Hace cesar las guerras, listo, ya no más guerra. Pensemos en Israel. Cuando Israel confió, paz. Cuando Israel sacó la mirada de Dios, vino Babilonia y arrasó con todo. Cuando Israel tuvo al Mesías y dijo, crucifíquenle porque no creyó, años 70 Roma arrasó con todo. Hitler mató muchísimos judíos. Porque cuando no confían, cuando no se confía, la guerra, el enemigo prevalece. Pero cuando se confía en Dios, Dios los vence. Este Dios finalmente será exaltado. Dice ahí en el verso 10 que va a ser exaltado. Y lo enfatiza 2 veces. Pero habla de que el verso 9 va a quebrar arcos, va a partir las lanzas, son los instrumentos de los guerreros, los va a partir, los va a desarmar. Va a quemar los carros en el fuego, o sea, toda fuerza militar la va a hacer desaparecer. ¿Ustedes saben que va a llegar ese día? Y que puede ser que estemos a 7 años de ese día. Si Cristo viene hoy, 7 años de tribulación y eso llega. Dice en Isaías 2:4, juzgará
entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado. O sea, ya las armas van a ser para trabajo. Y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No va a haber necesidad. Dice Isaías 9:7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Va a pasar, sin lugar a duda, va a pasar. Y luego el versículo siguiente dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Conviene estar del lado de Dios, porque si no está del lado de Dios, ya está garantizada la derrota. Dios siempre gana. Él va a ser exaltado, sin dudas. Dios se convierte en el predicador acá en el versículo 10 y parece que Dios ahora toma la pluma y dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Probablemente otra vez a los enemigos le está hablando. Piensen lo que van a hacer. Dejen de vivir lejos de mí. Estad quieto y sabed que yo soy el Señor. Yo voy a ser exaltado, yo voy a reinar entre las naciones. Entonces es un llamado para los enemigos, pero también es un doble llamado, es una reprensión para nosotros que a veces ante la adversidad estamos inquietos y acá dice, ¿sabed? Dice, estad quieto, la idea es relájate, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice allá. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Echa toda la ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Dice Filipenses 4:6. Sepan y crean que Dios es soberano, que solo su autoridad y sus palabras importan. Esa es la idea acá. Llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, pero solamente para después escuchar el veredicto de irse al infierno. Entonces acá hay misericordia de parte de Dios. Dejen de ser mi enemigo. Dejen de ser mi enemigo. Dios demostrará su gloriosa soberanía sobre toda la tierra, similar a lo que dice Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuando el Mesías venga, será mal recibido, pero acá termina con un llamado en el Salmo 2 de autoridades, jueces, dejen de ser enemigos de Dios. Vengan al Señor. Él será exaltado. ¿Sí? Será exaltado sin lugar a dudas. Mientras esperamos que Él sea exaltado literalmente, Él ya está exaltado en el trono, en el reino, en el cielo. Ya está exaltado. Y Él está exaltado sobre toda circunstancia que mientras esperamos su reinado en la tierra, Él está exaltado sobre toda situación. Y confiamos. Y mientras confiamos en que Él reina, aunque vivimos en el mundo que se cae a pedazos, tenemos paz en nuestro interior. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? De entender que Él vive en nosotros, aferrarnos a estas verdades. Mientras esperamos al príncipe de paz que va a venir. Y va a haber paz mundial. Pero hoy podemos disfrutar de esa paz en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Tenés esa paz? ¿Disfrutás de esa paz? Si sos un creyente, tal vez no estás confiando en el Señor. Pero si ese es tu patrón de vida, tal vez no tenés esa paz porque no tenés a Cristo, porque no tenés la salvación. Necesitas correr a Cristo, arrepentirte y cree en Cristo. Y termina otra vez recordándonos, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios
de Jacob. El Señor, Jehová, el autoexistente, Dios, Elohim, el Dios fuerte, el autoexistente que no tiene principio ni fin y que es poderoso. Ese Dios está con nosotros, ese Dios es nuestro baluarte. Entonces, ya terminando, en tiempos de peligros, en tiempos de prueba, Dios es digno de confianza, ¿sí o no? Dios es digno de confianza. Está siempre presente como refugio, como fortaleza, como ayuda, siempre. Ante la adversidad, ante la prueba, ante el peligro y aún ante la persecución, si Dios permite que llegue a Argentina. El creyente no debe temer. Acá lo vimos, no debe temer. ¿Por qué? Porque contamos con su protección, con su presencia, con su paz. Dios está exaltado por sobre toda circunstancia y un día será exaltado en la tierra. La victoria es segura, no es posible, no es probable, es segura, va a pasar sí o sí va a ocurrir. Dice 1 Juan 2:17, el mundo va pasando junto con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Él. Nosotros confiamos y vamos a permanecer y vamos a vencer porque nuestra fe está arraigada a Cristo. Estamos parados sobre la roca. Y venga lo que venga, nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8:31 al 38. Su paz debe reinar nuestros corazones. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Que el Señor nos ayude a pensar y a meditar en estas tres verdades para crecer en confianza en momentos de adversidad. Y si no sos un creyente, corre en arrepentimiento y fe a refugiarte en Cristo para que te salve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este salmo de confianza, Dios, que alimenta nuestra fe. Por favor, Dios, ayúdanos a pensar, a meditar en tu persona, en lo que tú eres. Dios, cómo actúas, en tu poder, en tu presencia, Dios, en tu paz, la cual podemos experimentar en nuestros corazones por medio de Cristo, Dios. Y gracias porque la victoria está garantizada. Ayúdanos, Dios, a que no nos olvidemos de estas verdades. Ayúdanos, Dios, a ser hacedores y no tan solamente oidores. Ayúdanos a pensar, a meditar, como aprendimos en los domingos, en ti, en tus verdades. Y Señor, haznos crecer en confianza y que no temamos, Dios. Por favor, no queremos temer. Queremos glorificarte confiando en ti. Santifícanos, Dios. Haznos crecer más por medio de tu palabra. Y por favor, salva si alguien todavía no está refugiado en Cristo. Por favor, obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.